Bueno, chavos, esta vez vamos a ver un tema denominado funciones trigonométricas, un tema de vital importancia para tus estudios, no solamente secundaria, sino preparatoria también. Y vaya que sí es importante. Déjame decirte que primeramente, bueno, ya habrás visto tú Tales de Mileto. El teorema de Tales de Mileto, bueno, pues trata con líneas proporcionales, donde se establecen razones, y al comprobar este tipo de ejercicios de Tales de Mileto, bueno, lo que resulta es una proporción. Posteriormente, bueno, tú ya tendrás que haber visto y analizado lo que es el teorema de Pitágoras. Recordando rápidamente el teorema de Pitágoras, bueno, pues trata con triángulos rectángulos que, bueno, tienen un ángulo de 90 grados. Y bueno, cabe mencionar que el teorema de Pitágoras es de vital importancia, pero solamente se utiliza cuando en ese triángulo se conocen dos lados y se desconoce un tercero. Y bueno, luego para las funciones trigonométricas, fíjate que tienen la ventaja de que en un triángulo rectángulo, si tú conoces o desconoces dos lados, basta con que conozcas uno de esos lados y conozcas uno de esos ángulos. Entonces recuerda, vuelvo a repetir, el teorema de Pitágoras, el cual dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, se aplica cuando conoces dos lados y un tercero es una incógnita. ¿Ok? Bueno, en las funciones trigonométricas te decía yo, y vuelvo a repetir, que hay tres funciones trigonométricas: una conocida como seno, una segunda conocida como coseno y una conocida como tangente. Esas son las tres funciones trigonométricas directas. Hay tres inversas, pero esta vez vamos a hablar únicamente de estas tres funciones trigonométricas directas. Y con estas tres funciones nosotros podemos calcular los elementos de un triángulo rectángulo, aun cuando se desconozcan dos lados y conozcamos solamente uno, y conociendo también un ángulo de los que componen a este triángulo. Obviamente está el ángulo recto, que es el de 90 grados. Bueno, ok, entonces ahora analicemos el comportamiento de nuestro triángulo. Fíjate bien, tenemos este triángulo rectángulo con tres elementos. Déjame acomodarlo para que tengamos una mejor visión de nuestro triángulo. Y este triángulo, si tú observas, tiene un lado que está en forma o en posición diagonal, y este lado siempre le vamos a conocer como hipotenusa, acuérdate bien de ello, y los otros dos lados siempre se conocerán como catetos. Obviamente, bueno, tenemos nuestro ángulo recto, que es el de 90 grados, de ahí que se llame triángulo rectángulo, por ese ángulo de 90 grados. Y bueno, se llama triángulo rectángulo porque si tú juntas dos triángulos rectángulos, bueno, lo que se forma precisamente pues es un rectángulo. Luego entonces hablábamos y platicábamos de estos elementos. Fíjate bien, ese lado A depende mucho del autor o de quien esté dando la clase, ¿verdad? Ese lado A puede ser C, puede ser H, bueno, eso no es problema. Este es nuestro ángulo recto, el de 90 grados. Esta es nuestra hipotenusa. Te decía yo que en algunos casos se denota con la letra C o a veces con la letra H. En este caso está con la letra A. Y los otros dos lados son catetos. Uno es B, otro es C. Ok. Tenemos un ángulo conocido en este caso, que es nuestro ángulo alfa, que es mi ángulo de referencia. Es decir, es el ángulo con el cual voy a estar trabajando. El lado que está enfrente, que sería B, es mi cateto, pero como está exactamente enfrente del ángulo de referencia, se conoce como cateto opuesto. El lado que está pegadito al ángulo de referencia se conocerá como cateto adyacente, es decir, a un lado de o pegado a nuestro ángulo de referencia. La hipotenusa lo vamos a trabajar en este caso con la letra C. Te decía yo que depende mucho del autor, a veces es la letra H, en este caso, bueno, no importa, no hay realmente problema para ello. Ok, luego entonces, fíjate bien qué es lo que vamos a hacer entonces ahora. Vamos a proceder a manipular nuestro triángulo de tal manera que lo podamos mover, invertir y demás. Al final
de cuentas tú tienes que saber interpretar qué es lo que tienes enfrente. Vamos a girarlo un poco. Tú sigues observando nuestro ángulo recto. Ese cuadradito que está ahí es el ángulo recto, es decir, el de 90 grados. No importa cómo lo gires, seguirá midiendo siempre 90 grados. Este es mi ángulo de referencia, pero podemos cambiar el ángulo de referencia si nosotros quisiéramos. Y si nosotros cambiamos el ángulo de referencia, bueno, no importa, este lado diagonal siempre va a ser la hipotenusa, esa no va a cambiar. Y si mi ángulo de referencia es el superior, entonces este es mi cateto opuesto, y el que está a un lado entonces ahora se convierte en el cateto adyacente, a diferencia de que anteriormente era el otro ángulo. Entonces el ángulo de referencia es el que nos va a dar la pauta para determinar quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente. Y repito, la hipotenusa nunca va a cambiar, esa siempre se va a mantener ahí. Ok, bueno, vamos a proseguir. Vamos a cambiar aquí, vamos a girar nuestro triángulo. Ya lo giramos, si te das cuenta el ángulo de 90 grados sigue siendo ese ángulo, ese no va a cambiar. Tan solo estoy cambiando de posición el triángulo, más no las medidas de los ángulos. Ok, fíjate bien, ahora estoy marcando este ángulo. Ese sigue siendo mi hipotenusa, y el lado que está enfrente de ese ángulo que ahora estoy marcando me da la pauta para determinar que este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es el que está siempre enfrente del ángulo de referencia, y el cateto adyacente es el que está pegadito a ese ángulo de referencia. La hipotenusa sigue manteniéndose ahí, y si tú has comprendido esta parte, entonces no tendrás problema para manejar las funciones trigonométricas, ya que las funciones trigonométricas, bueno, pues están dadas en base a este manejo que nosotros estamos haciendo. Acabamos de hacerle un giro nuevamente a nuestro triángulo. El ángulo recto se sigue manteniendo. Este es mi ángulo de referencia. Entonces este es mi cateto opuesto, y por lo tanto entonces ahora este es mi cateto adyacente. Y podremos pasar toda la tarde jugando con nuestro triángulo, girándolo de una o de otra manera, pero a final de cuentas creo que ya ha quedado claro cuando se trata de mi cateto opuesto o el adyacente. Acabo de cambiar el ángulo de referencia. Ahí está mi cateto opuesto, ahí está mi cateto adyacente, se mantiene el ángulo de 90 grados y la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. Esa no va a cambiar de posición en base al ángulo de referencia. Bueno, ok, una vez comprendido todo esto, pues no queda más que conocer las fórmulas de seno, coseno y tangente. Entonces recuerda que ¿qué tienes que hacer? Repasar, estudiar y practicar, porque en base a eso tú podrás hacer muchas cosas. He aquí un nuevo ejercicio. Yo puedo marcar mi triángulo rectángulo con diferentes denotaciones. La hipotenusa es la hipotenusa, no importa si primero es B y luego A, o después es A y luego B, no hay problema. Así es que bueno, chavos, pues yo te pido que te pongas a practicar. Practica para que no tengas problemas con esto de las funciones trigonométricas, que tiene mucha aplicación dentro de lo que es la ingeniería. Acuérdate, la función seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es la primer fórmula. Entonces vamos a escribirla, déjame acabar de escribirla. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que es igual a CO entre H. Te repito, algo puede ser la letra C, no, mientras tú sepas que C es la hipotenusa, no hay problema mayor. Está la fórmula del coseno, que en la calculadora vas a encontrar estas tres funciones juntas: seno, coseno y tangente. Y cabe mencionar, y ahora recuerdo, que es importante que sepas que en la calculadora debe estar en función de, que significa grados en inglés, o la letra D. Si tu calculadora no está en estas funciones, tienes que pedirle a tu profe que te cambie las funciones de la calculadora para que esté en grados, porque si está en otra función dada, lo que va a pasar es que la calculadora te va a entregar otros resultados diferentes porque no está en la función de grados. Así es que bueno,
Ahí tiene las tres funciones: seno, coseno, tangente. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerda las fórmulas, recuerda lo que te acabo de mencionar sobre la calculadora, que debe estar en función de, o la letra D, o lo que significa grados, para que tú puedas obtener los datos correspondientes y adecuados. Bueno, chavos, yo espero que este tutorial te haya servido. Puedes pausarlo las veces que sea necesario y muchas gracias.